¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su apoyo, gracias por continuar con nosotros, por supuesto, en estos días que les hemos estado presentando un poco menos de contenido por las cuestiones de salud de su servidor, pero muchas gracias de verdad por su paciencia y continuar aquí compartiendo con nosotros sus diversas opiniones, sus puntos de vista. Oigan, hablar del chapulineo político, ¿qué les parece? Vaya tema, en definitiva, en el marco también, por cierto, que afortunadamente, y creo que también es algo para destacar, se cayó completamente la posibilidad de esta alianza entre Morena y el Partido Encuentro Social allá en Baja California, que lo tiene controlado, que es de la propiedad de la familia Hank Ron y que había sido sumamente cuestionable, aquí mismo lo dijimos, que era inadmisible aliarse con un personaje con los intereses que defiende un hombre como es este Hank Ron, un tipo involucrado en temas de crimen organizado, de agresiones a la prensa, de lavado de dinero, de despojo, de abuso, en fin, uno de esos personajes que está al nivel de Carlos Salinas de Gortari, al nivel de Diego Fernández de Ceballos y que aceptar ese tipo de alianzas de apoyo, de respaldos, no te lleva a una hegemonía sana, te lleva simplemente a la traición de tu propio movimiento y al transformismo. Afortunadamente, esto se ha roto. Todo parece indicar ya que no habrá una segunda parte y que el partido Morena rompe con el partido Encuentro Social allá en Baja California. Y mire, yo sé que hay diversas razones, hay diversas opiniones, hay diversos informes, pero sí creo que la mano de López Obrador está metida en ese tipo de cosas, que es a lo que nos hemos referido. Cuando de repente parece que el pragmatismo que le encanta a Mario Delgado que impere en Morena y que lo ha llevado a apoyar a personajes tan deleznables como el gobernador de San Luis, ¿no? Este señor Rodrigo Gallardo, parece que se impone, de repente aparece por ahí, ¿no? Información, aparece por ahí una corriente, aparece por ahí voces, se incrementan y se da una dirección clara de que por ahí no es. Y ese es el papel que debe tener Andrés Manuel López Obrador en todo momento en la vida interna de Morena. No permitir que porque haya genios de la política que crean que así se hacen las cosas porque toda la vida se han hecho, pues así deben de prevalecer porque eso es lo que desvía precisamente los movimientos. Bien, bien por el partido Morena que decidió echarse para atrás, y digo echarse para atrás no de forma peyorativa, sino pues simplemente para manejar el tema en esta alianza muy cuestionable desde el principio, y aquí lo dijimos, con el partido Encuentro Social. Pero también el chapulineo es cosa, caray, de todos los días, de todos los días. A ver, la información después la opinión, ¿les parece? Bueno, el senador Erubiel Ávila confirmó su incorporación al Partido Verde Ecologista de México en una ceremonia donde liderazgos de esa organización le dieron la bienvenida previo a las elecciones de junio próximo. Bueno, estuvo hasta la mascota, hasta el tucán estuvo ahí. Ávila fue recibido en Ecatepec, de donde es oriundo, cuyo municipio gobernó dos veces, escoltado por el senador Manuel Velasco y el dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto Coutulenc Buentello. También asistieron el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien junto con Erubiel Ávila conformaron la llamada Alianza Progresista. ¿Qué de progresista puede aportar Ávila o Murat? Ávila llegó con una chamarra color café que en letras bordadas tenía un tucán del Partido Verde y la leyenda Claudia Sheinbaum, te apoyamos en grande. Minutos después, sobre el templete, se puso el chaleco verde oficial de su nuevo partido. Mientras que del otro lado, no, pues ahí le va, ¿no? Porque esto parece draft de futbolistas. No hay forma, y usted estará de acuerdo, no hay forma de ocultar que el PRI está atravesando una de sus peores crisis en toda la historia. Actualmente está dirigido por un personaje muy cuestionable, como es Alejandro Alito Moreno, quien se ha encargado de llevarlo precisamente al despeñadero. Sin embargo, a pesar de todos los conflictos, de todas las problemáticas que ha enfrentado el partido tricolor, aún mantiene cierta importancia para algunos de los actores y actrices de la política nacional. El PRI, ¿no? Que se ha colocado la tercera fuerza política, digámoslo así, a nivel nacional, aunque yo creo que después de 2024 descenderá hasta la cuarta, ¿no? Si no es que se va con el PRD al despeñadero de la historia. Pero este tipo de situaciones o de posiciones todavía
lo hacen apetecible para aquellos que de una u otra forma se quieren mantener en el presupuesto, se quieren mantener en el erario público. Y es el caso de la senadora Indira Kempis. Usted la recuerda, ella buscó ser candidata presidencial de Movimiento Ciudadano, no le abrieron la puerta, no se lo permitieron. Ella acusó incluso un asunto de violencia política de género y finalmente decide brincar de Movimiento Ciudadano al PRI, decide brincar a la bancada priista en el Senado de la República, Indira Kempis, quien está en representación de Nuevo León y que fue recibida precisamente por Alejandro Moreno, quien mostró en sus redes sociales una fotografía junto a un mensaje de agradecimiento, no a la política norteña. En el PRI nacional nos sentimos muy orgullosos de sumar a nuestra bancada en el Senado a Indira Kempis, una mujer congruente, de lucha, comprometida con las mujeres y con los pueblos indígenas, que ha demostrado con firmeza, valentía y dignidad el profundo amor que le tiene a México. Bienvenida al PRI en el Senado. Aquí tu voz cuenta, es lo que le dice Alejandro Moreno. Pero ahí le va. Del PRI se va Lorena Martínez. ¿Y a dónde se suma? A Movimiento Ciudadano, buscando llegar al Senado de la República. En un video publicado en sus cuentas de redes sociales, la ex candidata a la gubernatura de Aguascalientes en 2016 agradeció a Dante Delgado y a Jorge Álvarez Maínez la invitación a Movimiento Ciudadano. Apareció con la chamarra naranja, con los famosos fosfo, los tenis, ¿no? Y a través de estas imágenes, pues destacó que cuando se trata de sumar esfuerzos, sin duda el panorama es naranja. Nuestro reto será construir en México y un Aguascalientes innovador, en movimiento, fue lo que destacó la expriista. Y bueno, le reitero, presumió sus tenis fosfo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el saltimbanqui que hemos estado viendo por todos lados, de un lado para otro? Mire, a ver, chapulineo político. Chapulineo es el término que utilizamos en México para referirnos a este tipo de actividad, ¿no? Un político que cambia de partido, generalmente en búsqueda de una candidatura, de un cargo de gobierno, lo hace de forma inmediata. Y ojo, no quiere decir que no sea válido, ¿no? Dejar de militar en un partido político. Hay legítimas razones para hacerlo. El propio Andrés Manuel López Obrador decidió dejar de militar en el PRI para sumarse al PRD y después del PRD salirse e irse a Morena. ¿Para qué? Para alcanzar la presidencia de la República. Es muy legítimo cuando ya no hay coincidencias ideológicas, programáticas o bien políticas. Incluso, cuando esto se presenta, es una obligación dejar el partido. Es congruente deslindarse. Y además de la historia de Andrés Manuel, hay otras más. El caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o de Ifigenia Martínez, cuando dejaron el PRI, se sumaron o crearon un nuevo partido, el caso del PRD. El caso de Juan José Rodríguez Prats, ¿no? Que fíjese, Juan José Rodríguez Prats, a pesar de ser un hombre de derecha, de haber militado en el PRI, renunció para incorporarse al PAN. ¿Por qué? Porque se sentía más identificado con esa plataforma y se convirtió en uno de los ideólogos de este partido político y sin duda que hoy por hoy les hace muchísima, pero muchísima falta sus aportaciones. Ahora, el chapulineo es distinto porque no es consecuencia de una reflexión ideológica, ¿no? De una contradicción con las convicciones que uno sostiene, sino que es hijo del pragmatismo, en pocas palabras. Y esto viene al caso porque desde que hubo el repunte de Morena poco antes del 2018, durante las elecciones que sucedieron entre 2019 y 2023, ¿no? Y ahora de cara, por supuesto, la del 2024, hemos visto precisamente a una serie de personajes de la política pasar de ser críticos a militantes de la Cuarta Transformación. Está el caso de Rommel Pacheco, está el caso de Jorge Carlos Ramírez Marín, está el caso del propio Pedro Kumamoto, ¿no? En el estado de Jalisco, y ahora lo vemos también con el caso de Erubiel Ávila, que llega al Partido Verde Ecologista, que es aliado precisamente del Partido Morena y que llega con una encomienda cuando dice, Claudia, estamos contigo. Yo sinceramente dudo totalmente que Rubiel Ávila, que Rommel Pacheco, que Jorge Carlos García Marín, que Alejandro Murat, que el propio Sergio Mayer, sean personajes que piensen con base en sus intereses ideológicos, en su congruencia ética. Son personajes que están viendo la manera de seguir mamando del erario,
de seguir viviendo precisamente del presupuesto y mueven absolutamente todas y cada una de sus fichas. Y lo hacen sin ningún tipo de pudor, porque Ávila criticó a Sheinbaum, después tuvo que recular, Pacheco criticó a Morena y al presidente de la República, votó en contra de reformas importantes, Jorge Carlos García Marín criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El más discreto en eso, hay que reconocerlo, fue Alejandro Murat, pero su padre, al cual le debe todo Alejandro Murat, sí fue un crítico durísimo de Andrés Manuel López Obrador cuando éste se lanzaba como candidato presidencial en el 2012. No lo olvidemos, José Murat fue de los personajes que calificó a López Obrador como generador de violencia, que había ido a Oaxaca a provocar problemas precisamente para su, para su gobierno en su momento. En el caso de Kumamoto, incluso Kumamoto también fue de los que se lanzó en un principio en contra del partido Morena. Entonces, aquí hay que destacar esta gran diferencia. Una cosa es que tú decidas moverte de un partido porque ya no te sientes a gusto, porque consideras que ese partido ya traicionó sus ideales o porque simplemente tú ya cambiaste de parecer. Y otra cosa muy distinta es cuando por interés brincas al partido que está arriba principalmente, al partido que sabes que te puede garantizar mantenerte en en la política que tú ya convertiste en un negocio. Y lo mismo pasa por el lado de Indira Kempis. Indira Kempis, perdón, pero pierde cualquier congruencia y cualquier cuestión de respeto ideológico, porque sumarse al PRI de Alejandro Moreno es venderse a la peor mafia que existe. Tú no puedes pensar que si brincas de Movimiento Ciudadano o de Morena o del PAN o del Verde al PRI, puedes creer que va a mejorar tu credibilidad o tu prestigio. Lo haces porque estás enojada, indignada con el partido o Movimiento Ciudadano que legítima o ilegítimamente, que bien o erróneamente te negó la posibilidad de ser candidata presidencial. Pero ahí lo más honesto hubiera sido, ¿saben qué? Voy por independiente, me quedo sin bancada por el momento y veo cómo me registro para contender por un segundo periodo, pero no lo quiso hacer así Indira Campies. ¿Por qué? Porque le conviene precisamente guarecerse en un partido político moribundo, en un partido político que ya no aporta absolutamente nada más que descrédito a la vida política de de nuestro país, pero hay que seguirle en el negocio de la política, hay que seguirle viviendo del erario. Es muy cómodo, son muchas comodidades, muchos lujos, muchas dádivas, muchos beneficios los que los mexicanos pagamos a nuestra clase política. Entonces, por supuesto que aquellos que gozan de esto sin ningún tipo de esfuerzo y que incluso se han aprovechado para hacer cualquier tipo de triquiñuelas, para desviar recursos, para empoderarse, para enriquecerse, pues claro que no quieren dejar pasar la oportunidad para seguir sobreviviendo. El chapulineo abona el descrédito de la política y profundiza la idea de que los políticos priorizan una ambición personal sobre el representar a las y los ciudadanos, a la incertidumbre sobre el destino de la confianza que depositan cruzando un nombre en una boleta electoral. Por ejemplo, el caso de Lili Telles. Lili Telles llega al poder, al Senado, por Morena, no por Lili Telles. Me va a encantar ver a Lili Telles algún día en una contienda real donde tenga que buscar el voto para que despierte y se dé cuenta cuál es su nivel de aceptación. Y lo mismo para Germán Martínez, otro personaje que se sumó a Morena sabiendo que tarde o temprano lo iba a traicionar. Vea usted la forma como se expresa Germán Martínez, un verdadero desvergonzado y cínico, y perdón que lo califique así, pero un tipo que trabajó de la mano de Genaro García Luna, de Felipe Calderón Hinojosa, y se atreve a hablar de alianzas con el crimen organizado. Son estos personajes los que en definitiva le dan mala fama a una profesión, a un oficio que ya de por sí está desprestigiado y que tenemos como ciudadanos que exigir una mayor calidad. Lo mismo pasa con Lorena Martínez, fue candidata, ahora ya le hicieron a un lado en el grupo en el poder en Aguascalientes. Entonces, ¿qué hago? Pues me acerco precisamente a Movimiento Ciudadano, que por lo menos me garantiza estar en el Senado de la República, ¿no? Y ya estando en el Senado, ¿quién me garantiza a mí que yo voy a defender la plataforma de Movimiento Ciudadano? Porque ese es el gran engaño. Cuando tú ves a personajes como Fernández Noroña, por ejemplo, que pueden generar la polémica que quieran, pero Fernández Noroña es congruente consigo mismo. Es un tipo que si tú votas por él, sabes lo que va a defender, en lo que cree y en lo que no cree.
Lo mismo pasa con Citlali Hernández, en fin, o sea, son personajes de carácter fuerte que se manejan de cierta manera, pero que ahí están, ¿no? Defendiendo su ideología. Incluso la propia Kenia López Rabadán, con todo lo mal que puede estar en sus conceptos, que yo en mi vida votaría por ella, para cierto sector de la población que la apoya, pues es correcta su plataforma, y ahí anda, ¿no? En el Partido Acción Nacional, no se mueve de ahí, porque ahí es donde están los que ella representa. Pero cuando tú votas por un personaje o apoyas a un partido sabiendo que ese partido está respaldando a este personaje, a final de cuentas, ese personaje tiene la obligación de apoyar y respaldar iniciativas acorde a la agenda de ese partido, a la agenda de la cual el ciudadano se sintió atraído y no caer muchas veces también en lo que caía Ricardo Monreal, de sentirse el Senado. Y como soy senador, soy independiente. No, papá, eres parte de un movimiento y la gente te puso ahí y como tal es lo que tienes que hacer. Eso es parte precisamente de todo este tema del chapulineo político que quería compartir con ustedes. Por supuesto, pedirles su opinión. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven mal? ¿Lo ven bien? Yo insisto, para mí, sinceramente, sí es una práctica que no se va a acabar, por supuesto, pero que las dirigencias de los partidos políticos, que los liderazgos de los partidos políticos deben ir acotando poco a poco, deben ir definiendo precisamente las plataformas, deben ir dirimiendo cada una de las situaciones que tienen enfrente para poder en ese momento darle salida a una situación que involucra directamente al voto, que involucra directamente el manejo, el alcance del poder y que no sufra en el caso concreto de Morena de traiciones como el caso de Lili Telles o de Germán Martínez, ¿no? Que a final de cuentas son personajes traidores en toda la extensión de la palabra. ¿Ustedes qué piensan de toda esta discusión, de toda esta charla precisamente que se está dando en torno a este tema del chapulineo político? Oiga, y el otro tema que quiero platicar con ustedes es el que tiene que ver con Luis Felipe Calderón y con Felipe Calderón Hinojosa, padre e hijo, bueno, hijo y padre. Dos personajes. En esta semana, Luis Felipe Calderón se involucró en una narrativa, en una discusión, en un debate con Jorge Gómez Nareo, si no mal recuerdo, en donde le dice que su padre no se le cuadró a la mamá del Chapo. A mí me llama mucho la atención cómo la familia Calderón tiene esta capacidad de negacionismo, este nivel de cinismo para no reconocer la realidad y tratar a todas luces de evitar hablar de la trascendencia de los actos que llevó a cabo el político michoacano. Un hombre que tarde o temprano tendría que enfrentar a la corte, a la justicia, por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. Un tipo que respondió a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, del complejo industrial militar, y al que no le importó criminalizar a la pobreza, al que no le importó ensangrentar a este país, al que no le importó masacrar a personas inocentes, con tal de despojar a comunidades enteras, con tal de imponer una agenda securitaria de los grandes capitales. Esa es la verdadera tragedia que nos legó Felipe Calderón Hinojosa, un desprecio absoluto por este país, un desprecio absoluto por los mexicanos, una polarización que llevó a cabo de una manera soez, cínica, esta fragmentación del Estado para que surgieran personajes de verdad tan, pero tan cuestionables que lo apoyaron en todo momento. Un hombre que fue parte medular precisamente de esta guerra de clases, de esta lucha de clases que durante mucho tiempo mantuvo soterrada a la clase baja, a la clase obrera, que jugó un papel determinante en golpear a los pocos sindicatos que había. Sí, muchos sindicatos ya corruptos, charros, pero los que no, había que llevar a cabo acciones. ¿Para qué? Para despojar a la sociedad de empresas del Estado. Un hombre, de verdad, lo decíamos al principio, el pragmatismo. Bueno, un tipo tan pragmático Felipe Calderón, que sin duda alguna hizo de la necropolítica parte esencial de su agenda de gobierno. Hizo del crimen parte medular de su administración. Desaprovechó la riqueza de petróleos mexicanos, se embolsó millones en contratos, por supuesto, en obras públicas y todavía hoy por hoy tiene el cinismo de pedir la intervención de los Estados Unidos en las elecciones de este año. Y su hijo sale con esta inocencia que uno podría decir, bueno, sales a defender a tu padre, ¿no? A final de cuentas es tu familia y siempre será tu padre. No,
Aquí hablamos también de un muchacho que quiere dedicarse a la política y que nos damos cuenta cómo estas dinastías políticas se sienten dueñas del país, se sienten parte, se sienten dueñas de la política, se sienten que de verdad salvan a México y no se dan cuenta que son verdaderamente bodrios, verdaderamente cánceres que van carcomiendo todo nuestro sistema inmunológico hasta dejarlo totalmente moribundo. Por eso es muy importante identificarlos y por eso es muy importante evidenciarlos. Si el joven Luis Felipe Calderón no quiere reconocerlo, hay que decirlo con letras mayúsculas. Tu padre fue un criminal. El secretario de Seguridad Pública de tu padre está en la cárcel. Tu padre respondía a las órdenes del complejo militar de Estados Unidos, que era criminalizar a los que menos tienen y despojarlos de sus recursos naturales. Tu padre fue un verdadero jefe de Estado, pero un Estado criminal. Y si no lo puede ver este joven, si no lo puede ver Margarita Zavala, si no lo puede ver toda la familia Calderón, es simple y llanamente porque lo que no les conviene es verse al espejo y darse cuenta de quiénes son, porque en ese momento tendrían que estar detrás de las rejas. ¿O ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Ya lo saben, pulgar arriba si les gustó el video, suscríbanse, denle a la campanita, déjenos su comentario y con base en sus posibilidades, échenos el super chat y el super gracias. Yo, como siempre, les agradezco. Ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.